Tal como lo habíamos anunciado en la clase anterior, vamos a estudiar los efectos de la condición suspensiva en sus tres estados y los efectos de la condición resolutoria en sus tres estados. Primero, condición suspensiva. Condición suspensiva, repito, es el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o adquisición de un derecho. ¿Qué efecto produce la condición suspensiva pendiente? El efecto que produce es que el derecho del acreedor condicional no existe, no ha nacido y existe la incertidumbre si va a llegar a nacer en el futuro. Por lo tanto, el acreedor condicional no puede exigir el cumplimiento de la obligación. Y si el deudor paga pendiente la condición suspensiva, la ley le permite digamos en este caso, al deudor, solicitar la devolución de lo que dio o pagó. Y esa es, es la palabra que emplea el código, dice repetir. Repetir para estos efectos es solicitar la devolución. Por lo tanto, condición suspensiva pendiente. El derecho al acreedor condicional no ha nacido. El deudor condicional no está obligado a pagar, pero si paga anticipadamente, tiene derecho a solicitar repetición o devolución. Ahora, sin embargo, aun cuando el acreedor condicional no tenga un derecho, la ley le atribuye a este acreedor condicional el ser detentador de una expectativa, de un germen de derecho, de un derecho latente, que le permite y le posibilita impetrar lo que se llaman las medidas conservativas o providencias conservativas. Por lo tanto, si yo soy acreedor condicional, está pendiente la condición, no tengo el derecho, no puedo exigir, pero la ley me dice, en protección de ese derecho que puede llegar a nacer si la condición se cumple, usted puede pedir por providencias conservativas. Les pongo un ejemplo. Un familiar de ustedes, un amigo, un padre, una madre, les dice, mira, te voy a regalar, igual que Arturito, un Ferrari nuevo del año, si pasas todas tus asignaturas. Esa es una condición suspensiva pendiente. ¿Tengo el derecho a exigir el Ferrari? No, mientras yo no acredite que aprobé todas mis asignaturas. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si la persona que tiene ese Ferrari que se los va a entregar a ustedes, por ejemplo, utiliza el Ferrari pendiente de la condición, por ejemplo, como vehículo para cargar leña, para cargar papas? Ustedes se van a empezar a preocupar, ¿cierto? Si ven su Ferrari pasar por una avenida importante de la ciudad, ¿cierto? Cargado de leña, cargado de carbón, cargado de papas. O que sirve para trasladar animales, corderitos, pollitos, gallinas. Ustedes pueden pedir providencias conservativas, es decir, por ejemplo, que el vehículo no se utilice para fines comerciales. Esa es una providencia conservativa. Condición ahora suspensiva cumplida. Nace el derecho, que hasta entonces obviamente estaba en germen. Por lo tanto, el acreedor condicional puede exigir del deudor condicional el hecho en que ha de consistir la condición. Miren lo interesante. Y además, el cumplimiento de la condición suspensiva es de tal fuerza que se entiende que el acto jurídico nació puro y simple desde el comienzo. Por lo tanto, la condición suspensiva cumplida opera con efecto retroactivo. Por lo tanto, vamos a entender que el derecho del acreedor condicional nació no desde el día en que se cumplió la condición, sino que desde el día en que se celebró el acto o contrato. Es decir, como si siempre hubiese sido un acto jurídico puro y simple. Y finalmente, condición suspensiva fallida. Se desvanece la esperanza o expectativa del acreedor condicional. El acto jurídico se borra y destruye por completo, tanto para el futuro como para el pasado. Se considera que el acto jamás existió.
no aprobamos todos los ramos, no voy a recibir el mismo Ferrari de Arturito. Condición ahora resolutoria. La condición resolutoria, yo ya les dije, es el hecho futuro e incierto del cual depende la extinción o resolución de un derecho. Puede estar en los mismos tres estados, pendiente, cumplida o fallida. Te arriendo mi casa para que sirva de morada, para que te sirva de vivienda. Si mañana desnaturalizas el objeto, el contrato se termina. Mientras la condición resolutoria está pendiente, el acto jurídico produce todos los efectos como si fuera un acto jurídico puro y simple. Es decir, la persona va a ocupar la casa, va a vivir en la casa, va a hacer familia en la casa y me va a pagar la renta de arrendamiento. La incertidumbre solo existe respecto si esto va a perdurar en el tiempo o si por el contrario se van a extinguir los derechos. Si se cumple la condición resolutoria, resulta que mi arrendatario transformó la casa y hoy día es un restaurante. Y de ese restaurante él instaló un delivery. Y desde esa casa entonces se transformó en una cocinería y estamos repartiendo alimentos durante la pandemia. Estamos repartiendo todos los alimentos que a ustedes se les ocurran. El sushi, los completos, las hamburguesas, las pizzas. Verificado entonces el hecho en que constituye la condición, el derecho se resuelve o extingue. Eso significa entonces que su calidad de arrendatario va a concluir y por lo tanto yo voy a tener el derecho a solicitar la devolución de la propiedad. Ahora, esta condición resolutoria cumplida también opera con efecto retroactivo y en virtud de ella, el derecho no solo deja de existir para el futuro, sino que también para el pasado. Se considera que nunca existió el derecho y las cosas han de volver al estado anterior al que se hallaban antes de la celebración del acto jurídico. Y las partes entonces deben ser colocadas en la misma situación en que se hallarían antes. Por lo tanto, ustedes ya vayan grabando este concepto. O sea, la resolución de un contrato opera de la misma manera como la nulidad de un contrato, con efecto retroactivo. Si falla la condición resolutoria, es decir, nunca le cambian el destino habitacional a la casa que arrendé, bueno, en definitiva, el derecho se va a consolidar en forma definitiva. Y por el plazo en virtud del cual pactamos el arrendamiento, la persona va a seguir, digamos, va a seguir viviendo, va a seguir pagando su renta, va a seguir haciendo familia. Y el acto va a ser mirado como puro y simple desde el momento en que se celebró. Segunda modalidad, el plazo. El plazo, dice la ley, es la época que se fija para el cumplimiento de una obligación. Desde un punto de vista doctrinal, el plazo es el hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Son elementos del plazo la futuridad, pero a diferencia de lo que ocurre con la condición, en el plazo el hecho es cierto, inevitable, necesariamente ha de llegar. Por eso que las personas que se creen inmortales o que se han creído inmortales en alguna oportunidad, lamentablemente hay que decirles que a su respecto el plazo va a llegar siempre. Siempre el plazo llega. Cuando partimos este curso, para ustedes era muy lejano la época del certamen. Y resulta que yo hoy día le estoy haciendo clases el día lunes 25 de mayo, cuando quedan solo algunos días para nuestro certamen. El plazo siempre llega. Es un hecho del futuro, pero total y absolutamente inevitable. Paralelo entre plazo y condición. Veamos los aspectos comunes entre el plazo y la condición. Ambos son modalidades de los actos jurídicos. Es decir, los vamos a incorporar como elementos al negocio jurídico. Por lo tanto, son excepcionales y no se presumen. 2. Ambos son hechos futuros.
Y tanto en la condición suspensiva pendiente como en el plazo suspensivo pendiente, se le permite al acreedor condicional o al acreedor a plazo solicitar medidas conservativas. ¿En qué se diferencian? En que el plazo es un hecho cierto, inevitable, que sin duda alguna debe realizarse. La condición, por el contrario, es un acontecimiento incierto que puede suceder o no. 2. En cuanto a los efectos, son diferentes. La condición suspensiva o resolutoria afecta la esencia misma del derecho. En la condición suspensiva, recuerden, el derecho no nace. En la resolutoria sí nace el derecho. En la suspensiva, la condición lo que hace es suspender el nacimiento del derecho o su adquisición. Y en la resolutoria, lo que hace la condición es posponer de alguna manera, es establecer el límite en cuanto a su extinción. En cambio, tratándose de los plazos, el plazo no afecta la existencia del derecho, sino que afecta su exigibilidad o ejercicio. 3. Todo lo que se hubiere pagado antes de cumplirse la condición suspensiva puede ser repetida, es decir, solicitada su devolución por parte del deudor. En cambio, si un deudor a plazo paga antes del vencimiento del plazo, ojo, no está sujeto a solicitar devolución. ¿Por qué? Porque el derecho nació. Y en el fondo lo que habría con el prepago sería una verdadera renuncia al plazo. El plazo puede ser convencional, legal o judicial. En cambio, la condición, solo puede tener su origen o en la ley o en el acuerdo de las partes. ¿Qué clasificaciones del plazo podemos nosotros hoy día plantear? Primero que nada, plazos expresos y tácitos. 2. Determinados e indeterminados. Convencionales, legales y judiciales. Y suspensivos y extintivos. El plazo expreso es aquel en que las partes se fijan o estipulan en el acto o contrato, con absoluta claridad. Por ejemplo, el precio de la compraventa se pagará el día 30 de septiembre de 2020. Plazo tácito es el que necesariamente resulta de la naturaleza del acto jurídico, del fino de las circunstancias de hecho. Plazo tácito. En las playas, todos los veranos siempre hay ferias. Bueno, yo soy constructor de stand para esas ferias y viene un comerciante. Está claro que si bien él no me pone un plazo de entrega del stand para la feria, es indudable que el stand tiene que estar antes que la feria comience, o a lo menos antes que la feria termine, para que yo pueda comercializar mis productos. No ponemos un plazo expreso, concreto, pero sí establecemos un margen. Por lo tanto, es un plazo, de alguna manera, el plazo tácito en el fondo es aquel que de alguna manera surge, nace o fluye del contexto de la obligación. El ejemplo más típico, hoy día ya es cada vez menos, pero era el ejemplo típico que se enseñaba en clases, era el ejemplo del vestido de la novia. O sea, es indudable que si la novia se manda a hacer un vestido, tiene que estar para su matrimonio, o sea, no le sirve nada a la novia tener el vestido una semana después. Ahora, hoy en día son muchos menos los matrimonios y hay muchas novias que ya no se casan de novia, así que este ejemplo hoy día está perdiendo algún grado pero no deja de ser relevante para ciertas personas. El plazo puede ser determinado. Es determinado cuando se sabe el día en que se realizará el hecho. Por ejemplo, el precio de la compra-venta se pagará el día 30 de septiembre de 2020. Es un plazo expreso y al mismo tiempo determinado. En cambio, el plazo es indeterminado cuando se ignora el día en que va a tener lugar el hecho desencadenante de este plazo. El ejemplo más típico es la muerte. Los plazos pueden ser convencionales, legales o judiciales. Decimos plazo convencional aquel acordado por las partes. Decimos plazo legal aquel establecido en la ley. Y decimos plazo judicial aquel determinado por el juez en su sentencia. Vamos a continuar en una próxima cápsula.